movimiento vertical de caída libre. A este tema también se le llama simplemente movimiento de caída libre. Podemos ver en el punto 1 atracción gravitacional de la Tierra. La masa de la Tierra tiene la cualidad de atraer hacia su centro a todas las masas que están cerca de su superficie mediante una fuerza gravitacional llamada peso del cuerpo. El peso es igual a masa por gravedad. Tiene su fórmula el peso. Peso es igual a masa por gravedad. Ahí estamos viendo en este gráfico que tenemos una masa, esa masa que tiene un color aparentemente verde, que es atraído hacia el centro de la Tierra. El movimiento en el cual solamente actúa el peso del cuerpo se le llama caída libre. La fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos se denomina peso. Esta fuerza apunta hacia el centro de la Tierra. Y recuerden que peso es igual a masa por gravedad. 2. Aceleración de la gravedad. En el tema de MRV, nosotros simplemente llamábamos aceleración. ¿De acuerdo? En un movimiento vertical de caída libre, ahora sería la aceleración de la gravedad. ¿De acuerdo? Y va a tener un valor ya establecido y no va a cambiar. Y es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Pero en el desarrollo de ejercicios y o problemas, normalmente lo trabajamos muchas veces con el valor de 10. Gravedad o aceleración de la gravedad igual 10 metros por segundo al cuadrado. Por razones que a lo mejor es más fácil operar el 10 que un 9,8. Sin considerar la fricción del aire, cuando un cuerpo es soltado, el peso de este cuerpo produce en él una aceleración conocida como aceleración de la gravedad y se representa por la G minúscula, observándose que todos los cuerpos caen hacia la Tierra con la misma aceleración, independiente de su masa. Esta aceleración es aproximadamente G igual 9,8 metros por segundo al cuadrado en la superficie terrestre. Pero también podemos ver en el globo terráqueo que en algunas posiciones de la Tierra tiene este valor de 9,8, tiene algunas variaciones, ¿de acuerdo? Pero lo que nosotros tenemos que tenerlo claro para el desarrollo del curso y desarrollo de ejercicios, o lo trabajamos con 9,8 o lo trabajamos con 10 metros por segundo al cuadrado. La aceleración de la gravedad no es la misma en todos los lugares de la Tierra, depende de la latitud y de la altura sobre el nivel del mar. Mediciones cuidadosas muestran que en el gráfico se tiene ahí, por ejemplo, en la parte norte del continente 9,83, en la parte central del continente americano podemos observar ahí un 9,81 y más abajo del continente americano un 9,79. Además, en los polos alcanza su mayor valor, 9,83. En el Ecuador, 9,79 metros por segundo al cuadrado. Bien, podemos tener también lo siguiente. Pasemos ahora al punto C. La latitud 45 grados norte y al nivel del mar se llama aceleración normal y vale 9,81 metros por segundo al cuadrado. Veamos aquí una semejanza entre el MRV y la caída libre. Galileo Galilei fue el primero en demostrar que en ausencia de la fricción del aire, todos los cuerpos grandes o pequeños, pesados o ligeros, caen a la Tierra con la misma aceleración, y mientras que la altura de caída es pequeña comparada con el radio de la Tierra, 6.400 kilómetros, esta aceleración permanece prácticamente constante. Luego, la caída libre vertical para alturas pequeñas con respecto al radio terrestre viene a ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado, o sea, un MRV. Entonces, cumplen las mismas leyes. Miren, en la
Tenemos acá 4 columnas. Número, MRV, número, movimiento vertical de caída libre. Vamos a referirnos a la segunda columna y a la cuarta. En la segunda columna tenemos las fórmulas de MRV, ¿de acuerdo? Aquí más grande tenemos la fórmula de velocidad final, la fórmula de distancia alternativa y también tenemos velocidad final al cuadrado, ¿de acuerdo? Fíjense que las fórmulas del movimiento vertical de caída libre son las mismas. Donde está la A, que es aceleración para el MRV, en caída libre ahora será la aceleración de la gravedad. Esta A que tengo aquí ahora se va a convertir en la letra G. Y todo es igualito. ¿Cuándo utilizo el más? Cuando el cuerpo está cayendo. ¿Cuándo utilizo el signo menos? Cuando el cuerpo está yendo hacia arriba, en el sentido contrario a la aceleración de la gravedad. La segunda fórmula de distancia, velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por tiempo. Como se trata en la caída libre de un movimiento vertical, entonces esa distancia sería una distancia vertical o la altura. ¿Qué cosa cambió? La D que era prácticamente distancia en MRV, en caída libre ahora es la altura, ¿de acuerdo? Velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. ¿Listo? Esta T debía estar más acá, más arribita, no se olvide, un detalle. Igual, en la tercera fórmula, esta D ahora es H. Acá tengo la A de aceleración en el MRV. Entonces, esta A ahora se convierte en una aceleración de la gravedad, o sea, la letra G. Tengo velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces AD. Esta aceleración, o sea, la letra A, ahora se convierte en la letra G, aceleración de la gravedad. Y si podemos comparar, prácticamente son las mismas fórmulas porque las dos son MRV. Solamente que el MRV es un movimiento rectilíneo, y el movimiento vertical de caída libre es un movimiento rectilíneo, pero es vertical, ¿de acuerdo? Es vertical. Ese va a ser el detalle y por esa razón, en vez de la A de aceleración, ahora en caída libre sería la aceleración de la gravedad, o sea, la letra G. Si en MRV hablamos de distancia, porque generalmente son espacios recorridos horizontalmente o diagonalmente cuando una esfera se desliza sobre una rampa. En caída libre solamente es vertical. Sube cuando es lanzado hacia arriba y baja cuando el cuerpo cae. Un detalle aquí, el signo más se emplea cuando el cuerpo es lanzado hacia abajo y el signo menos se emplea cuando el cuerpo es lanzado hacia arriba. Más adelante va a haber algunos ejemplos de desarrollo de ejercicios utilizando las fórmulas de caída libre que ustedes ya lo han practicado cuando han trabajado en MRV. Y ahí se va a mostrar más ya en forma práctica estas ecuaciones. ¿Qué más se puede destacar aquí? Fíjense, en la figura A, esta de acá, prácticamente en un laboratorio, en un tubo, en este caso en la figura A, la fricción del aire retarda la caída de la hoja. Se compara un objeto sólido y una hoja, ¿de acuerdo? Entonces en la figura A, en ese tubo, hay aire dentro de ese, podríamos llamarle de ese tubo, prácticamente la experiencia se lleva en un tubo. En ese tubo hay aire y el aire sería una fricción. Por eso se nota que se retrasa al momento de soltar el objeto rígido, sólido, rígido y comparado con la hoja. Un ejemplo clásico también es una hoja de papel tal y cual como está en forma rectangular y una hoja de papel aplastada con la mano, lo aplastan y la vuelven casi redonda, y si sueltan los dos, la hoja normal
la hoja rectangular. Y si sueltan la hoja que han aplastado y casi redonda, obviamente van a ver que la hoja aplastada, que está casi redonda, va a caer primero. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el aire y el aire sería una fricción. Y la hoja de papel rectangular cae en forma tambaleante, ¿de acuerdo? Porque el aire sería una fricción. Si observan la figura B, se tiene el tubo al vacío y se suelta un cuerpo rígido como una piedra y una hoja. Y ahí se va a ver que caen juntas. ¿Por qué razón? Porque la aceleración de la gravedad les afecta a cada uno de ellos por igual. No depende de la masa. ¿De acuerdo? Y eso solamente en un tubo al vacío se va a poder notar que efectivamente una hoja cae al mismo tiempo que una piedra. ¿De acuerdo? Pero eso tendría que hacerse en un laboratorio utilizando este material que sería un tubo al vacío. ¿De acuerdo? Sigamos. Aquí, pasemos a la segunda parte. Propiedades de la caída libre. Hace un momento, cuando teníamos este gráfico de aquí, este gráfico, ¿de acuerdo? Se explica aquí lo siguiente. Y acá están estas propiedades que se van a cumplir. ¿De acuerdo? Bien, ahora expliquemos bien este gráfico. Miren, tal como se observa allí, estas son las posiciones que tiene este objeto que ha sido lanzado hacia arriba. Aquí, en esta posición, demora 1 segundo. En la siguiente posición, demora 1 segundo. En la subida, ¿de acuerdo? Vamos a aclarar, esto está en la subida. Y vamos a asumir que la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Estamos asumiendo que la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, esto empezó con una velocidad v de a, aquí vale 20 metros por segundo. ¿Y de cómo sabe que vale 20 metros por segundo? Fíjense, si acá vale 20, en el siguiente segundo aumentará o disminuirá. El sentido de la gravedad es verticalmente hacia abajo. Y como va en sentido contrario a la gravedad porque está subiendo, eso quiere decir v de b tendría que ser ahora 10 metros por segundo. Y en la siguiente posición, cuando pasa un segundo, v de b, sería aquí v de c. V de c tendría que ser igual a 0. Acá empezó. Fue lanzado con una velocidad de 20 metros por segundo en el punto A. Pasa un segundo, ahora se convierte a 10 metros por segundo en v de b. Pasa el siguiente segundo, ahora se convierte a 0. Y a esto también se le va a llamar, fíjense, cuando llega al punto más alto, esta línea que estoy trazando aquí sería, esa línea que estoy trazando allí sería la altura máxima. A esto se le va a llamar, acá lo vamos a colocar, altura máxima, ¿de acuerdo? Esta distancia del punto C hacia a la base, la superficie, sería la altura máxima. Y allí la velocidad se hace 0. Ahora empieza la caída. Fíjense que ahora empieza la caída. Del punto C, ahora se tiene que desplazar a este punto. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto tiempo pasó aquí? Pasó 1 segundo. Resulta que la velocidad de C vale 0. Cuando pasa 1 segundo en la caída, y en la caída va en el mismo sentido que la gravedad, entonces v de d ahora vale 10 metros por segundo. Y cuando pasa otro segundo y va a llegar prácticamente al punto E, y acá pasó
otro segundo, un segundo. V de E vale ahora, si la aceleración de la gravedad vale 10, se incrementa 10 metros por segundo en cada segundo. Eso significa que acá ahora la velocidad es 20 metros por segundo. ¿Y qué cosa quiero lograr con todo esto? Fíjense. Al mismo nivel V de A con V de B están al mismo nivel horizontal. Fíjense. Están al mismo nivel horizontal. ¿Cierto? Están al mismo nivel horizontal. Y acá se puede ver. Ahí. Al estar al mismo nivel horizontal deben tener la misma velocidad. Y efectivamente, V de A vale 20 metros por segundo. V de E vale 20 metros por segundo. Y si nos fijamos ahora aquí en la posición B y en la posición D, ¿eso qué cosa quiere decir? En esta posición. Lo vamos a trazar bien. Aquí. Fíjense. V de B vale 10 y V de D vale 10. Al mismo nivel tienen el mismo valor la velocidad. Algo que también hay que recalcar aquí, algo que también hay que recalcar acá es lo siguiente. Fíjense. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo demora en la subida? En la subida va a demorar 2 segundos. Esto sería en la subida. El tiempo de subida. Aquí lo vamos a escribir mejor. El tiempo de subida es igual a 2 segundos. Y el tiempo de la bajada, que está así de color azul fuerte, el tiempo de la bajada también vale 2 segundos. O sea, el tiempo que demora en subir es el mismo tiempo que demora en bajar. Eso es lo que quiere decir. Ahora sí, dejemos el gráfico como estaba. Y vamos a repasar ahora estas propiedades. Propiedades de la caída libre. El diagrama muestra un movimiento completo de caída libre, subida y bajada en donde se cumple. En la altura máxima, la velocidad es 0. Efectivamente, V de C vale 0. Y hemos mostrado que cuando V de C vale 0 es porque allí está la altura máxima. B. A un mismo nivel la velocidad de subida mide igual que la velocidad de bajada. V de B es igual a V de D. Correcto. Y V de A es igual a V de E. ¿Cuál es V de A? Este es el V de A. ¿Y cuál es el V de E? Este de acá. ¿De acuerdo? V de A es igual a V de E. Luego tenemos que el V de B, que vale 10, es igual al V de D, que también vale 10. ¿Dónde está eso? Eso está aquí y eso está aquí. ¿Correcto? Y esto también se cumple. ¿Qué más? Entre dos niveles el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. En otras palabras, vayamos al gráfico. El punto A y el punto B demora 1 segundo. El tiempo D y el tiempo E demora 1 segundo. El tiempo de B a C, de B al punto C, 1 segundo. Y de C al punto D también demora 1 segundo. Y si lo queremos ver completo, del punto A al punto C demora 2 segundos. Y del punto C al punto E, cuando llega al suelo, demora 2 segundos. Eso es lo que quiere decir. Muy bien, entonces estas propiedades se van a cumplir cuando un objeto es lanzado hacia arriba y luego tiene que caer. Muy bien, espero que con estas propiedades a continuación podamos desarrollar algunos ejercicios, algunos problemas aplicando las fórmulas de movimiento de caída libre. Esta es la práctica de movimiento de caída libre. Voy a mostrarles el desarrollo de algunos ejercicios impares para que ustedes puedan resolver solamente los ejercicios pares, ¿de acuerdo? Yo me encargaré de darles una muestra de ejercicios impares y luego ustedes desarrollarán como trabajo de extensión los ejercicios pares. Muy bien,
Les había entregado una práctica relacionada a caída libre. Estos ejercicios pertenecen a un nivel 1, son ejercicios relativamente básicos y vamos a desarrollar unos cuantos empezando los impares. El ejercicio 1 dice: un cuerpo es soltado desde cierta altura. Determine su rapidez luego de 6 segundos. Un cuerpo es soltado desde cierta altura. Determine su rapidez luego de 6 segundos. Este sería el objeto que ha sido soltado. Cuando dice soltado significa que su velocidad inicial es 0. Al ser soltado, su velocidad inicial es 0. Luego el enunciado me dice: determine su rapidez. La rapidez es la velocidad. Luego de 6 segundos. Esto tendría que tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sería relativamente fácil graficar cuando son pocos segundos, ¿de acuerdo? Por ser el primer ejercicio, vamos a ubicar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 segundos. Por lo tanto, ese sería el comportamiento de la caída de este objeto después de 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha pasado 6 segundos, ¿de acuerdo? Ha pasado 6 segundos. Si acá la velocidad inicial es 0, ¿por qué? Porque el objeto ha sido soltado y vamos a asumir que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Esto significa que la velocidad se aumenta 10 metros por segundo en cada segundo. Entonces, acá es 0, acá sería 10 metros por segundo, 20, 30, 40, 50 y acá sería 60 metros por segundo. Por lo tanto, la respuesta sería 60 metros por segundo después de 6 segundos. Pero imagínense si la pregunta fuera ¿qué velocidad alcanzó después de 20 segundos? No voy a tener que estar dibujando las posiciones de los 20 segundos. No es conveniente. Entonces, ¿qué debo hacer? Utilizar mis fórmulas. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gt. Esta fórmula pertenece al movimiento de caída libre. Por lo tanto, la velocidad inicial es 0. Está de caída, movimiento acelerado, más la gravedad de 10. ¿Después de cuánto tiempo? 6 segundos. Reemplazando 6 por 10, 60 más 0, entonces 60 metros por segundo. Muy bien. Reemplazando la ecuación, hemos podido encontrar que la velocidad final es 60 metros por segundo. Acá hicimos también el gráfico y efectivamente por inspección también vemos que es 60 metros por segundo. Pero recuerden que es recomendable usar nuestras ecuaciones porque de alguna manera, si son muchos segundos, no voy a poder dibujar tantas posiciones de la caída. Muy bien, ese sería el problema 1. Luego tenemos el problema número 3. En el problema número 3 dice lo siguiente. Un objeto es lanzado verticalmente hacia abajo con 20 metros por segundo. Determine cuánto recorre en los siguientes 4 segundos, sabiendo que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, el primer dato, que la velocidad inicial es 20, determine cuánto recorre en los siguientes 4 segundos. La velocidad inicial es 20 en los siguientes 4 segundos. Voy a utilizar el mismo gráfico, 1, 2, 3, 4, y esto va a tener una variación en la velocidad inicial. Veamos. Me dice que la velocidad inicial es 20.
Entonces, velocidad inicial es 20 metros por segundo. Ese dato tenemos. La gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado. Determine cuánto recorre en los siguientes 4 segundos. 1, 2, 3, 4. El tiempo, 4 segundos. ¿Y qué cosa me están pidiendo? La velocidad final. En este caso, me están pidiendo cuánto recorre los siguientes 4 segundos. ¿Cuánto recorre sería la altura? ¿Yo puedo determinar la velocidad final? Sí. Si acá era 20, acá será 30, acá será 40, acá será 50 y acá será 60 metros por segundo. 1, 2, 3, 4 segundos. En 4 segundos entonces, este objeto que ha sido lanzado verticalmente hacia abajo con 20 metros por segundo, al cuarto segundo su velocidad va a ser 60 metros por segundo. Entonces, me están pidiendo encontrar la altura. ¿Qué espacio recorrido en esos 4 segundos? Tengo una ecuación, h, altura, es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por altura. Sobre 2 por altura. Esta ecuación pertenece a caída libre. Quiero saber qué altura ha recorrido en 4 segundos, sabiendo que la velocidad inicial es 20 y la velocidad final es 60. Voy a reemplazar mis datos. 20 más 60 sobre 2 multiplicado, en este caso, por el tiempo. Multiplicado por el tiempo. El tiempo vale 4 segundos. Mitad 1, mitad 2. 60 más 20, 20 más 60 es 80, por 2, 160. Entonces la altura sería 160 metros. Esto ha recorrido en esos 4 segundos cuando fue lanzado con una velocidad de 20 metros por segundo. Por lo tanto, acá tenemos el ejercicio número 3. Muy bien. A continuación vamos a ver el ejercicio número 5. Ustedes tienen ahí en su práctica el enunciado. Ya lo tengo dibujado. Allí lo tienen ustedes. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Determine la altura, sabiendo que la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado. Y me dan o me proponen ese dibujo. Lo que me piden es encontrar la altura, sabiendo que la gravedad es 10. Me están pidiendo encontrar la altura, sabiendo que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, lo que yo quiero encontrar es la altura. La fórmula de altura es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. Velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. Esta es la ecuación. Voy a reemplazar. Si acá la velocidad es 20 metros por segundo y han pasado 2 segundos, 30, 40. Acá su velocidad sería 40 metros por segundo. Luego de 4 segundos, sabiendo que la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado, ¿qué significa esto? Que cada segundo se incrementa en 10 la velocidad. Entonces, en 4 segundos más sería 50, 60, 70, 80. Acá la velocidad tendría que ser 80 metros por segundo. Simplemente por simple expresión. Cada segundo aumenta 10. Más 20, 40, más 40, 80. Tengo las velocidades respectivas en cada posición. Ahora me están pidiendo encontrar h y acá tengo el valor de h. Esta altura es la que me piden encontrar. Muy bien, reemplazando, voy a colocar la h mayúscula tal como está ahí, pero esta es la fórmula. Este sería la velocidad inicial y este sería la velocidad final. Por lo tanto, esto es velocidad inicial y esto es velocidad final. Reemplazando, velocidad inicial vale 40, velocidad final vale 80, dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado?
4 segundos. El dato está en la figura. 4 segundos. Por lo tanto, h es igual a mitad 1, mitad 2, 40 más 80 es 120. Por 2, 240. 240 metros sería la respuesta para el ejercicio número 5. Ahora, tenemos el ejercicio 7. En el ejercicio 7 me están pidiendo encontrar la altura, sabiendo que la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado. Debo deducir que la altura se refiere a esta de aquí. ¿Listo? Ahora la esfera o la pelotita ha sido lanzada hacia arriba con una velocidad de 160 metros por segundo y se encuentra ubicada en esta posición después de 4 segundos. Por lo tanto, esto será la velocidad inicial y esto tendría que ser la velocidad final. Por simple inspección, observando el gráfico, 160 en 4 segundos, cuando sube ya la velocidad no va a aumentar, más bien va a disminuir de 10 en 10. En cada segundo disminuye 10. En 4 segundos tendría que disminuir 40. Por lo tanto, acá la velocidad tendría que ser 120 metros por segundo. ¿Qué significa esto? En un segundo baja 10, 150. En el siguiente sería 140. En el tercero, 130. En el cuarto segundo, 120. ¿De acuerdo? Porque acaba de haber 4 segundos. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4 segundos. Ahí están las posiciones. Y en cada segundo disminuye 10. Habiendo hecho esa aclaración, entonces voy a calcular la altura. Y voy a utilizar la misma fórmula. H es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 multiplicado por el tiempo. Esta H es esta de acá, la H mayúscula. Por lo tanto, la velocidad inicial vale 160. La velocidad final en la subida después de 4 segundos vale 120. Dividido entre 2. Multiplicado por el tiempo. El tiempo que ha transcurrido son 4 segundos. Mitad 1, mitad 2, 160 más 120 sería 280. Multiplicado por 2 sería 56 con un 0. 560 metros. Entonces, ¿cuánto vale la altura en esta figura cuando la velocidad inicial con la cual fue lanzada es 160 metros por segundo? Después de 4 segundos es 120. Esta altura que tengo aquí deberá ser 560 metros.